grato es encontrarnos aquí, en Aprende en Casa. Sean bienvenidas y bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta sesión de lengua materna de tercer grado de secundaria. Soy la profesora Irma Uribe y les invito a que juntos exploremos una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Estoy segura de que se refiere al teatro, maestra, un medio de expresión artística que nos permite asustarnos con los arrebatos de rabia de los personajes, conmovernos con el llanto de la protagonista, enojarnos por la traición del villano. Exactamente. Queridas y queridos estudiantes, para mí es un privilegio presentarles a... Alma, un alma sensible que se deja atrapar por las emociones y se abandona a las caprichosas fluctuaciones del destino. Una profesional de las artes escénicas. Ella es docente de lengua materna y de artes, con énfasis en teatro. Bienvenida, maestra Alma Velázquez. Gracias, querido público. Es un placer acompañarlos en esta ocasión. El teatro es una de las artes escénicas, es decir, de aquellas que tienen lugar sobre un escenario y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole a través de diálogos que son interpretados por actores, música, escenografía, vestuario e iluminación. El aprendizaje esperado es: reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída. Y el propósito de esta sesión, analizar temas en obras de teatro. Es necesario que tengan listos los materiales que ya conocen: cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Sabemos que estarán atentos y llevarán un registro de las ideas y palabras clave del contenido de la sesión. El propósito es que puedan contar con los apuntes necesarios para recordar y ampliar la información o para aclarar dudas con ayuda de sus docentes y del libro de texto. En todo momento tengan presente esta idea. Estamos analizando los temas de las obras de teatro. Maestra Alma, para ti, ¿qué es el teatro? Para mí, el teatro es como una tormenta poderosa, bella y conmovedora. Sí, como una tormenta que admiramos desde la ventana. Si abrimos la puerta y salimos, nos empaparemos y nos expondremos al peligro de los relámpagos. Es esa la sensación que tengo cuando veo a los actores interpretar a sus personajes, aunque estoy protegida en mi asiento. La tormenta que los envuelve a ellos también puede empaparme a mí en cualquier momento. Todo en el teatro tiene que ver con la empatía, con las emociones que nos provocan los sucesos que ocurren frente a nuestros ojos. Claro, en el teatro podemos encontrar toda clase de historias, escalofriantes, trágicas y divertidas. Es una disciplina artística muy amplia y compleja, pero nos enfocaremos en uno de sus aspectos más importantes. Aunque las obras teatrales pueden hablar sobre una infinidad de temas, existe un eje conceptual alrededor del cual giran todas las obras: el ser humano. Y cómo los seres humanos a lo largo de la historia se han confrontado con problemáticas muy distintas, las obras de cada época reflejan ideas, emociones y palabras particulares. No es lo mismo hablar sobre una obrera feminista del siglo XIX que inicia una huelga en las calles de una gran ciudad que acerca de un gobernante griego que vive en una fortaleza y tiene miedo de que su hijo le robe el trono. En una obra dramática se describe algún aspecto particular de la conducta humana en un ámbito, un tiempo y un lugar determinados.
Normalmente el dramaturgo no se limita a mostrar el tema, sino que a través de sus personajes ofrece diferentes perspectivas sobre el mismo. Lo importante es que los espectadores se percaten de la complejidad de una situación determinada. Claro, maestra. Alguna vez interpreté el personaje de una mujer que para salvar a su hijo debía jalar una palanca y descarriar un tren en el que venían muchos pasajeros inocentes. Ella tenía que tomar una decisión muy difícil: salvar una vida que le importaba mucho o evitar la muerte de miles de personas desconocidas. Su hijo era sordo y estaba de pie sobre las vías, por eso no escuchaba que el tren se estaba aproximando. Es muy frecuente que en una obra se exponga un tema y que la intriga sirva para ponerlo a prueba al demostrar una visión específica sobre ese tema o refutarla. A esa idea llamamos tesis de la obra. Me agrada la idea. El eje de toda obra teatral es el ser humano. Claro, yo creo que justamente por eso nos gusta tanto. Es la vida misma y uno va ahí a chismear, justo para ver lo que le pasa a los otros. Quiero citar a mi director, que dijo algo que seguramente se ha repetido muchas veces. Muchos estudiosos más lo han mencionado. En el teatro solo hay 4 temas: el amor, el odio, la vida y la muerte. Y a partir de esos temas se van creando las grandes tramas en las que se desarrollan historias complejas que muestran las debilidades y las fortalezas de los seres humanos frente a la adversidad. Muchas veces encontramos personajes cuyas virtudes son tan grandes como algunos de sus defectos. Hace un momento mencioné a un rey que tiene miedo de ser destronado por su hijo. El rey le pide a un mensajero que se lleve al recién nacido al bosque. Pero el mensajero se conmueve y abandona al pequeño sin hacerle daño. Años después, el príncipe Edipo, que no sabe que aquel rey es su padre, pelea con él y lo mata. El rey, su padre, era tan arrogante que al tratar de salvar su trono, acabó perdiéndolo. Y después ocurren muchas cosas más tremendas, porque Edipo también hace cosas terribles, errores fatales. Esta obra griega la escribió el griego Sófocles. En general, como mencionamos, las obras de teatro pueden tratar todos los temas de la vida cotidiana, incluso temas fantásticos provenientes de mitos y leyendas. Lo importante es prestar atención a los cuestionamientos y reflexiones que transmiten y generan. Así hemos tenido la oportunidad de conocer obras teatrales sobre la guerra, la ansiedad, la pobreza, las emociones, la infidelidad, la amistad, la brujería, el amor, las pasiones. Alma, ¿cada obra aborda un solo tema? Cada obra se enfoca en un tema central con el que se relacionan todos los sucesos y los personajes. Aunque existan muchas situaciones y los diálogos sean muy variados, lo ideal es que todos los elementos orbiten alrededor de esa idea central. A veces, el tema principal no resulta tan evidente, por lo que algunos espectadores no logran identificarlo. Por eso, pero eso no les impide disfrutar de la historia. Por ejemplo, si revisamos La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, podemos decir que el tema central está expresado en el título mismo. La vida es efímera e impredecible, como los sueños. La realidad es una ilusión. La idea principal se refuerza a través de situaciones en las que los personajes muestran emociones humanas, exaltadas y universales. Y aunque a alguna persona no le interesen los temas filosóficos, se conmoverá con esas situaciones
¿No es así? Exactamente. Puede ser que esa persona no identifique el tema central de la obra, pero de todas maneras, gracias a los personajes y los espacios en los que se desarrolla la trama, se sentirá identificada con lo que ocurre. Y si el director hace un buen trabajo, los espectadores se conmoverán todavía más. El director de una obra te envuelve, te enamora, revela algunas emociones que quizá no estaban originalmente contempladas en el texto. El director es un gran artista que a través de la representación teatral ofrecerá su propia visión y revelará el punto de vista que tiene sobre el tema central de la obra. Para descubrir el tema de una obra, hay que entrenar un poco el ojo y la oreja. Es muy divertido escarbar en cada uno de los elementos que se presentan frente a nosotros y desenterrar el misterio que el autor y el director escondieron en lo más profundo de la obra. Cualquier persona puede hacerlo. Sí, porque como lo mencionamos, el teatro habla sobre los seres humanos. Si ustedes revisan sus propios recuerdos y descubren que hay situaciones que se parecen a aquellas que la obra muestra, lograrán resolver el enigma. Muchas veces, cuando preguntamos a los jóvenes el tema de una obra de teatro, se ponen a contarnos la trama. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Justamente hablaba de educar nuestra percepción y como sugerencia para ello, yo les preguntaría a las alumnas y los alumnos, díganme de qué trata la obra, pero díganmelo en una sola palabra. Que no nos digan si los personajes se enamoran, si se pelean o si se matan. Lo importante es que empiecen a buscar esa palabra clave. Odio, amor, traición, solidaridad, heroicidad, celos. Algunas personas confunden el tema con las emociones o los sentimientos que los personajes les transmitieron. Es importante destacar que si describimos, por ejemplo, el comportamiento de Iago, que es un personaje de la obra Otelo de Shakespeare, no estaremos hablando del tema, sino, una vez más, de la trama. Claro, el tema de esa obra son los celos. Iago siente celos de Otelo. Por eso inventa una intriga terrible y logra que Otelo crea que su esposa Desdémona le ha sido infiel. Es decir, Iago, por celos, convierte a Otelo en un violento celoso. Si le pregunto a alguna alumna o algún alumno cuál es el tema de la obra y me responde, es que Iago le pide a su esposa que le robe a Desdémona el pañuelo que le regaló a Otelo para que éste piense que ella se lo entregó a un enamorado. Esa alumna o alumno estarán describiendo la trama, no el tema. El tema suele ser abstracto, por lo que mientras más experiencias y referencias tengamos, más fácilmente podremos identificarlo. Es decir, si ustedes están atentos a las noticias, practican algún deporte, juegan ajedrez, leen novelas interesantes y aprenden datos históricos, podrán entender mejor el tema de la obra. Todo lo que ocurre en el mundo puede aparecer en el teatro. Mencionaste en algún momento que existen 4 temas que aparecen en la gran mayoría de las obras teatrales: el amor, el odio, la muerte y la vida. En Otelo, por ejemplo, aunque son los celos el motor principal de la trama, aparecen esos 4 ingredientes. El amor de Otelo hacia Desdémona es lo que Iago aprovecha para infundir celos. La muerte de Desdémona a manos de su amado esposo es el crimen atroz de la obra. El odio que Iago siente por Otelo
es lo que lo vuelca hacia la traición. Cuando Otelo se percata de su error, su vida le parece insostenible. Esos componentes temáticos son absolutamente humanos, por eso refuerzan el tema central de las obras. Considerando la diversidad de nuestro público, ¿será que tienen el suficiente conocimiento del teatro para poder identificar los temas de las obras? Creo que desde pequeños las niñas y los niños, hoy jóvenes de secundaria, han tenido contacto con el teatro, solo que no lo han hecho consciente. Desde preescolar, ellos han estado en las pastorelas, en las celebraciones, en la ceremonia cívica, y ellos han muerto de miedo para decir: buenos días, señor director, maestras, compañeros, chalala, chalala. En esos momentos han tenido un acercamiento al teatro. No solo han estado viéndolo, sino que lo han hecho. ¿Cómo distinguir el tema? Es un pensamiento abstracto, como mencioné. Para ubicarlo, tenemos que separar las emociones que nos produjo la obra de las reflexiones que ésta generó en nosotros. Si a mí el personaje me cayó mal, si me quedé fascinada todo el tiempo mirando la escenografía, a lo mejor ni siquiera puse atención a la obra. A ver, quítale la emoción. Quítale si a ti te gustó o no te gustó la obra. ¿Qué palabra se repetía más? ¿O qué gesto se repetía más? Muchas obras pasan a la historia por una frase memorable, como ocurre con el caso de Hamlet. ¿Recuerdan la frase que el protagonista dice en el cementerio frente a la tumba abierta? Ser o no ser. Ese es el dilema. En ese diálogo se esboza una de las ideas centrales de la obra. El fantasma del padre de Hamlet se aparece para pedirle a su hijo que vengue su muerte. Hamlet se pregunta entonces: ¿soy o no soy soldado como mi padre? ¿Soy o no soy el enamorado de Ofelia? ¿Soy o no soy un asesino como el que mató a mi padre? Esas frases importantes, aunque se dicen solo una vez, se repiten a lo largo de la obra a través de las situaciones. Aquí también se podría ver el amor. El amor al padre, tal vez. Quisiera saber si hay alguna obra que hable sobre el amor que te haya impactado más que cualquier otra. Hay una obra que me encanta, en la que podríamos cuestionarnos mucho qué es el amor. Se trata de Medea de Eurípides. Medea está enamorada de un hombre con el cual ha mantenido una larga relación. Tiene varios hijos. Él la abandona. Medea decide cobrar venganza. Esta tragedia es muy impactante, puesto que el amor obsesivo conduce a Medea a cometer actos terribles. No voy a revelarles más. Será mejor que lean la obra. Solo les diré que en ella también se puede cuestionar el amor de una madre. Dentro del maravilloso mundo que nos ofrece el teatro, encontramos, como bien se ha mencionado, las pasiones humanas. ¿Puedes darnos un ejemplo donde se vea claramente la influencia positiva o negativa que la sociedad puede ejercer sobre los personajes? Esta clase de obras aparecen a principios del siglo XX. En La casa de Bernarda Alba, el tema es el peso que tienen para las mujeres las costumbres de una cultura particular. Por eso, como palabra clave, me quedo con costumbre. Se muestran esas costumbres para que el espectador pueda preguntarse si la Bernarda se va a quedar con sus hijas 8 años encerradas, todas vestidas de negro. Nadie puede vestir de otro color porque están de luto.
Por supuesto, se presenta esta situación para cuestionarla y generar reflexiones profundas sobre el control que algunas madres ejercen sobre sus hijas. Esas costumbres, vaya que dieron dolores de cabeza, y en algunos sitios lamentablemente siguen muy por encima de los derechos y la razón. ¿Algo que nos puedas compartir sobre alguna obra mexicana? Contigo, pan y cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor del siglo XIX. Regresamos al tema del amor, pero ahora romántico. Aquí, a la muchacha le juegan una bruma. Ella es fanática de estas novelas románticas en las que las protagonistas lo dejan todo y lo dan todo por amor. El papá y el enamorado le juegan una broma. Fingen que el enamorado no tiene dinero y ella tendrá que aceptar toda clase de trabajos duros. Ella dice, sí, mi amor, contigo pan y cebolla. Y ¡zas! Efectivamente, se la llevan a vivir a una vecindad, un lugar muy pobre, no comen. Y ella ve a su mejor amiga con sus vestidos y su carruaje y una vida cómoda. Y también les invito a que la busquen. Y también de un mexicano, otra obra, el mexicano llamado Rodolfo Usigli. Vale la pena hablar de El gesticulador. Presenta un dilema ético, puesto que una persona usurpa la identidad de alguien más y esto lo lleva a preguntarse si es justo transgredir ciertos límites legales y morales cuando se persigue un determinado fin. El protagonista busca la aprobación de su propio círculo familiar. El tema sería la construcción de la identidad. ¿Simulación? Hace un momento que hablabas de carruajes, yo me imaginé en esa escena de Don Juan Tenorio, que además constantemente se representa en nuestro país por muy diversas compañías. El tema es por demás claro, ¿no es así? La obra que se presenta en nuestro país está basada en un personaje que existe desde hace siglos. Don Juan es la figura legendaria. Una ópera de Mozart y algunas obras del Siglo de Oro giran en torno a este conquistador que engaña a las mujeres y les arrebata su honra. Don Juan, quien ha jurado que jamás se enamorará, acaba prendado de una dama virtuosa, cuyo padre, después de morir, regresa convertido en un fantasma para llevárselo. El convidado de piedra. Claro, Don Juan. Al visitar su tumba, le falta el respeto y le invita a cenar. Jamás se imagina que el muerto le va a tomar la palabra. Sí, en el último momento, Don Juan se arrepiente. Ese suceso es muy importante para descubrir el tema de la obra. El tema puede ser la redención. Sí, un ser humano puede redimirse ante la sociedad o ante sus creencias. Aunque muchos personajes no buscan que la sociedad los perdone. Al contrario, critican las injusticias y se oponen a las reglas que consideran absurdas. A propósito de crítica a la sociedad, El gorila, de Alejandro Jodorowsky, inspirado en un relato del escritor Franz Kafka. Es un monólogo que también reflexiona sobre los comportamientos absurdos a los que nos fuerzan ciertas costumbres sociales. Creo que tendría mucha vigencia hoy en día. Imagínense, pretender que un animal se comporte como humano. En este caso, el pobre gorila, quien después de varios tormentos se ve forzado a ser como una persona. Para que todas estas ideas poderosas tengan un mayor impacto, el teatro aprovecha e integra otras disciplinas artísticas que ayudan a despertar emociones y sensaciones. La música es un elemento muy importante que tiene gran importancia en las obras teatrales.
Incluso existe el teatro musical, que tiene sus propias características. Es un espectáculo que cuenta con exigencias técnicas específicas. El canto y el baile son indispensables. Considero que hay una obra que muchos han interpretado, al menos un fragmento, durante la primaria o ahora en la secundaria. Vaselina. Y aunque solo se hayan concentrado en un par de piezas musicales, fácilmente entendemos la rivalidad que existe entre ambos sexos, pero también el amor juvenil. Amor juvenil. ¿Qué pasa en cuanto a las obras para los más pequeños? Una obra actual es Las terribles desventuras del Dr. Panza, un musical de Ángel Luna. La prensa dijo que transmitía un mensaje contra la comida chatarra, pero yo, al verla, pensé que estaba enfocada hacia la inclusión. Hay una burla hacia un personaje que no tiene una mano, pero esa burla genera una conciencia en el espectador. Hay que relacionarnos con los demás a partir del respeto y la inclusión. Las figuras parentales juegan un papel importante, pues son los padres quienes dicen que el niño no puede integrarse a ciertas actividades. Fíjense cómo otro tema de esa obra es la sobreprotección. El tema que me vende la prensa es el consumo de la comida chatarra. Sin embargo, después de analizar la obra, yo percibo que el de la inclusión y el de la sobreprotección están presentes. Hay teatro dirigido al público infantil y seguramente hay obras que las y los más pequeños identifican basadas en cuentos clásicos como Hansel y Gretel, Caperucita Roja. Pero son cuentos teatralizados. Su origen es la narrativa. En ese sentido, está todo el bagaje que dejó Andersen y se trasladó al tema comercial. ¿Sería similar el caso de El Cascanueces? El Cascanueces es más conocido porque niñas y niños muy pequeños pueden entender la trama, que es muy sencilla. Como hemos visto durante la sesión, para identificar el tema de la obra y sintetizarlo en una palabra, podemos detectar el asunto central alrededor del que giran las situaciones. Para identificarlo, debemos responder a la pregunta ¿qué o de qué trata? El teatro es uno de los grandes géneros literarios, pensado para ser representado ante un público en forma de diálogo directo entre los diferentes personajes. Desde sus orígenes, que para Occidente se ubican en la Grecia clásica hace más de 2000 años, millones de espectadores han disfrutado de uno de los entretenimientos más populares de todos los tiempos, que aún hoy siguen cosechando éxitos en cada representación. El tema de una obra puede presentarse mediante varios niveles de complejidad y significación. El director debe entenderlos todos, pero no tiene por qué tratarlos todos con la misma intensidad. Tendrá que escoger entre esos temas los que le parezcan de mayor importancia, lo cual determinará el sentido de su producción. La claridad mental y la comprensión son las cualidades que deben acentuarse en el director antes que la intuición o los sentimientos. ¿Listos para enfrentar el reto? Vean una obra de teatro. Si no pueden hacerlo de manera presencial, háganlo a través de las TIC. Identifiquen el tema principal y analicen qué otros temas se abordan. Estamos llegando al final. Si no lograron registrar toda la información, recuerden que en su libro de texto de lengua materna podrán encontrarla. Busquen, revisen, consulten. El aprendizaje esperado ha sido: reconoce alguno de los valores de la época en que fue escrita la obra leída, con el propósito de analizar temas en obras de teatro. Ahora ya tienen conocimiento sobre cómo identificar los temas en una obra de teatro. No pierdan la oportunidad de vivir la experiencia de leer, ver y representar una obra.
Muchas gracias a la maestra Alma Velázquez por acompañarnos y enriquecer nuestra sesión con su experiencia, tanto docente como actoral. Mi reconocimiento también al equipo que ustedes no ven, pero que ponen todo su entusiasmo para hacerles llegar cada sesión. Soy la profesora Elma Uribe. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa para descubrir nuevos conocimientos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.